Hola. Quien quiera que esté escuchando esta grabación. Si está escuchando esto, lo más probable es que yo ya esté muerto. O convertido en una de esas cosas de lo que antes eran mis familiares y vecinos. Yo ahora mismo estoy rodeado de lo que antes eran personas de un pueblo pacífico y feliz. Todo se volvió un infierno desde que un culto conocido como los Iluminados infectó a todo el pueblo con un parásito de unas antiguas minas subterráneas. Seguro quieren saber cómo comenzó todo esto. Pues se los diré, pero no sé si tengo mucho tiempo, ya que tanto el culto como las personas del pueblo me están buscando. Yo, al igual que ellos, también fui infectado por este parásito, el cual poco a poco está tomando el control de mí. Y pronto yo me convertiré en uno de ellos. Pero antes de que eso ocurra, quiero dejar grabado todo lo que ocurrió y el por qué se originó todo esto, para que en caso de que alguien que no esté infectado lo encuentre y le advierta al gobierno sobre lo que está pasando aquí. Yo y todas las demás personas, antes de que todos se infectaran con ese parásito, vivíamos en paz y casi sin ningún problema. Nuestro pueblo está en una zona rural aislada del resto del país. Y no era muy frecuente ver gente extranjera. Además de que casi nunca recibíamos noticias del exterior. Yo era un agricultor con una familia y una casa. Tanto mi familia como también el resto de la gente del pueblo eran muy autosuficientes en todo y no necesitábamos la ayuda de las personas forasteras. Aunque de vez en cuando llegaba algún turista a recorrer el pueblo. Teníamos un muy buen doctor. También dos mujeres que eran hermanas gemelas que nos ayudaban a mí y a mi familia cuando teníamos problemas. Y un alcalde que nos lideraba y nos protegía a todos. Esos tiempos hermosos nunca los olvidaré. Cuando el mundo estaba bien y no nos preocupábamos por nada. La vida era perfecta. Hasta que un día, mientras estábamos trabajando, nuestro alcalde, Vitores Méndez, llegó al pueblo. Pero yo lo noté algo distinto y parecía estar enfermo. Él dijo que necesitaba a un grupo de personas que lo siguieran para hablar sobre el futuro del pueblo y sobre cómo podíamos mejorar la situación que estaba pasando en el pueblo en aquel entonces. Ya que a pesar de que el pueblo era autosuficiente, todavía carecía de muchas cosas. Sin embargo, las personas que siguieron a Méndez no volvieron y desaparecieron sin dejar rastro. Cada vez más y más personas desaparecían y ya los habitantes del pueblo empezaron a sospechar que algo no andaba bien. Una madrugada, cuando todos estábamos dormidos, escuchábamos unos gritos que venían de una casa de uno de nuestros vecinos. Cuando miré por la ventana de mi habitación, pude ver a un grupo de hombres cubiertos de sangre y con hachas y tridentes en sus manos, mientras caminaba afuera de mi casa, mientras murmuraban diciendo cosas sobre una persona llamada Lord Sadler. Ese día recuerdo que estaba todo oscuro afuera y apenas había luz porque había tormenta. Pero pude ver por un momento a esos tipos y lo que al parecer hicieron. Después la oscuridad los cubrió para que luego por un destello pude verlos de nuevo, y esta vez esas personas se quedaron mirando fijamente desde afuera de mi casa hacia la ventana en la que yo estaba mirando. Pensé que iban a entrar a mi casa y matarme. Así que yo agarré mi revólver y fui para el piso de abajo de mi casa, esperando para ver si a aquellos tipos se les ocurrían entrar. Pero luego de un rato volví a ver la ventana y vi que ya no estaban. Salí afuera de mi casa para ver si se escondieron en algún rincón, pero no los encontré. Ese día me fui a la cama con temor. El día después de aquello, todos en el pueblo quedaron atónitos cuando entraron a la casa de donde provenían los gritos de la noche anterior. La casa quedó destruida y sus dueños fueron asesinados de una forma muy horrible. Todos los cadáveres estaban mutilados y desmembrados y apenas se podían reconocer sus rostros. Yo, junto con los demás habitantes del pueblo, fuimos al hogar del alcalde para informarle lo que pasó. Pero al llegar notamos que el alcalde había desaparecido. Todos en el pueblo estaban asustados, ya que no sabían qué hacer y temían que lo que pasó anoche volviera a pasar de nuevo con ellos. Ese mismo día fuimos al cementerio para enterrar a aquellos que fueron asesinados la noche anterior. Cuando terminamos con el entierro, yo pude ver que a lo lejos había un grupo de personas con túnicas y capuchas, la cual nos estaban vigilando. Nosotros fuimos de vuelta para el pueblo para así poder resguardarnos de aquellas misteriosas personas. Pero cuando volvimos al pueblo notábamos que el pueblo estaba vacío. No había nadie ni nada. Todos los animales y personas que estaban allí habían desaparecido. Esa noche yo y el resto de los habitantes que quedaban decidimos turnarnos para dormir y vigilar por si algo pasaba. Esa noche yo no podía dormir por los nervios y el miedo de que algo nos pase a nosotros. Pero aún así intenté dormir y al pasar un rato pude dormir, pero
En medio de la madrugada escuchamos un ruido afuera, el cual decidimos bajar para ver qué era. Cuando llegamos a la puerta vimos como había sangre que entraba de debajo de la puerta, y al otro lado de la puerta escuchamos unos ruidos raros que parecían de animales. Pero no eran animales. Porque cuando abrimos la puerta para ver qué había afuera, vimos algo que nos dejó sin palabras. Cuando abrimos la puerta vimos que afuera estaban lo que antes eran nuestros vecinos. Pero ya no son ellos, porque ahora eran solamente monstruos infernales sin cabezas y sacados de una película de terror, y lo peor de todo era que todo el pueblo estaba lleno de esos monstruos. Yo, completamente aterrado, traté de dispararles a esas cosas, y al mismo tiempo estaba escapando de ellos. El resto de personas también usaron sus armas y abrieron fuego contra los monstruos. Nos abrimos paso por los que ya estaban muertos, pero cada que matábamos a uno venían más y más de ellos. Eran demasiados y nos superaban en número. Poco a poco nos estábamos quedando sin munición. En eso tomamos nuestras hachas, tridentes y cuchillas y decidimos matar a esas criaturas con ellas. Ya estaban entrando en la casa la cual nosotros estábamos. Uno a uno morían cada uno al enfrentarse a esas cosas. Yo escapé por la ventana de la casa y con las últimas 10 balas que tenía me abrí paso entre los infectados. Pude matar a alguno de ellos, pero eran demasiados para mí solo. En un momento todos me rodearon y ya solo tenía una bala. Vi un tanque de combustible el cual le disparé causando una explosión por todo el lugar. Pude ver a lo lejos la casa del alcalde Méndez y decidí ir hasta allí para esconderme de esas cosas. Cuando entré a la casa, el alcalde me dio un golpe el cual me dejó inconsciente. Desperté en un lugar que no sabía dónde era. Al despertar sentí como un dolor en el cuello, como si me hubieran inyectado algo. Estaba desorientado y apenas podía moverme. Y me di cuenta de que estaba en una zona del pueblo que nunca antes había visto. Vi al alcalde Méndez desde lo lejos y vi que estaba hablando con alguien quien estaba encapuchado y con la misma ropa que la de las misteriosas personas que había visto el día que enterramos a las personas asesinadas en el cementerio. Méndez se acercó a hablar con ese tipo y le dijo que ya todos en el pueblo fueron infectados con las plagas. Sadler entonces me mencionó a mí que yo soy uno de los pocos que todavía sigue siendo consciente. Entonces un grupo de esos sectarios entraron a mi habitación y me llevaron arrastrándome. Traté de escapar con la poca fuerza que tenía, pero era en vano. Luego de un rato me llevaron con el líder de los Iluminados, Osmund Sadler. Estuve cara a cara con él, al quien al verme se sorprendió como es que todavía había gente resistiéndose a la plaga. Yo le pregunté el por qué está haciendo esto y qué es lo que busca de nosotros. En eso, él me dijo: no busco nada, ni tengo nada en contra de ustedes. No quiero lastimarlos. Al contrario, quiero ayudarlos a todos ustedes a crear un mundo mejor con las plagas. Quizás no lo entiendas ahora, pero dentro de poco lo entenderás. Ya no vale la pena luchar. Todos en el pueblo cayeron bajo el control de los Iluminados, junto con Méndez y Ramón Salazar. Esto es solo el principio de nuestros planes. Hace poco secuestramos a la hija del presidente de los Estados Unidos, Ashley Graham. Nosotros usaremos a aquella chica para que sea nuestra llave para conseguir la dominación mundial.
Una vez que ella vuelva a su país, nos aseguraremos que las plagas la controlen a ella para que así bajo nuestras órdenes logre infectar tanto a su padre como a los miembros gubernamentales más importantes de su país. Cuando logremos aquello, poco a poco los iluminados y las plagas serán los que dominen la tierra. Pero no te preocupes. Tú no serás excluido de nuestros planes. Porque tú ya estás infectado también con el parásito. Y dentro de poco serás uno de los nuestros. Resistirse no servirá de nada. Solamente retrasarías lo inevitable. Nosotros ganamos. Solamente estamos a solo un paso de lograr nuestros planes. Al escuchar eso quedé en shock. Todos mis conocidos. Todos mis amigos. Todos están infectados. Y pronto todo el mundo lo estará. Luego de eso me intentaron llevar de nuevo a mi habitación, pero antes de eso logré zafarme, golpeando a los sectarios y no teniendo ninguna opción escape, corriendo hacia un auto que estaba cerca de ahí. Para así poder escapar del pueblo e informar al gobierno sobre lo que está pasando aquí. Pero al acercarme pude ver que el auto estaba empezando a quemarse y detrás mío venían varios grupos de iluminados diciendo que nadie va a escapar. Y que es mejor que me rinda. Yo sin opciones lo único que me quedaba era correr por el bosque lo más rápido posible hasta escapar de ahí de todos los iluminados. Pero vaya a donde vaya el lugar era como un laberinto y era fácil perderse. Además de que ya se estaba haciendo de noche. Y apenas podía ver a mi alrededor. Y para empeorar la cosa se empezó una fuerte tormenta que hizo que las pocas luces que había se apagaran. Traté de escapar pero cada vez sentía como me empezaba a debilitar por la plaga. Cada vez estaba sintiendo como aquel parásito estaba tomando el control de mi cuerpo. Finalmente por alguna coincidencia llegué al pueblo, pero al ver todas las casas vi que todo estaba oscuro y en silencio salvo por los truenos y la lluvia de la tormenta. Ese silencio era incómodo y daba un mal presentimiento de que algo iba a pasar. Miré a mi alrededor y no había nada, pero sentía que algo o alguien me estaba mirando. De la nada de un destello vi a todo el pueblo ahora infectado, rodeándome y queriendo matarme por no ser como uno de ellos. Todos con antorchas, hachas, picos y tridentes. Traté de escapar pero a donde iba habían demasiados. Sin embargo apareció un misterioso sujeto quien me dijo que junto a él luchemos contra toda la horda. Él me dio un arma y junto a él nos atrincheramos en una casa y entre los dos matamos a una gran cantidad de infectados. Pero aún con eso nos superaban y ya se nos estaba acabando la munición. Él decidió entregarse para que yo pueda escapar. Encontré una casa que está aislada del resto del pueblo. La cual pude tener tiempo para recuperarme de aquello. Han pasado ya 2 días desde aquello. Pude ingeniármela para esconderme de los ganados para que no me encuentren. Pero el parásito que tengo en mi cuerpo ya tomó casi todo el control completo de mí. Dentro de un par de horas aproximadamente ya solamente seré un títere infectado de Sadler. Siempre pensé cómo iba a ser mi muerte. Y cuándo iba a ser. Pero nunca me imaginé que iba a terminar mi vida de esta forma. Mi pueblo se convirtió en el infierno sobre la tierra. Tengo miedo de que lo que pasó en el pueblo pase en el resto del mundo. No sé si alguien encontrará esta grabación. Pero si lo hace, por favor adviértanle al gobierno y a las Naciones Unidas sobre lo que pasará si las plagas llegan a Estados Unidos. Adiós para siempre a todos. Y espero que puedan salvar a la humanidad del infierno que se aproxima. Esto es lo que pude encontrar en mi misión por España. De acuerdo. Tengo que admitir que esta historia es muy desgarradora. Debió de ser una pesadilla para aquella persona ver cómo todo lo que él apreciaba y quería se esfumó de un día para otro. Malditos iluminados. Lo importante es qué pasará ahora con los restos de la zona rural que estaban dominadas por los iluminados. Enviaremos a varios escuadrones y milicias de la OTAN a erradicar al resto de las plagas que sobrevivieron. Lo importante es que tanto Sadler como el resto de los iluminados fueron detenidos y sus planes de dominar el mundo fueron arruinados. Cuando hayamos eliminado todo en esa zona rural, tomaremos una muestra de las plagas y se la enviaremos a Trisel para que estudie ese parásito. Una vez más. Gracias por tu ayuda, Leon. Para nada. Solamente hacía mi trabajo. Es un honor colaborar con el gobierno por el rescate de Ashley.